Bendiciones a todos los hermanos, las hermanas oyentes. Estoy con ustedes otro día más. Este es el pastor Armando Ruiz, que les habla desde Sevilla, en España. Este es el programa Un Consejo de Dios. Y si quieren pueden escribirme un correo electrónico al nombre unconsejodedioshoy@hotmail.com. Repito, unconsejodedioshoy@hotmail.com. Hoy vamos a ver en el libro de Mateo, en el capítulo 13, vamos a ver del versículo 53 al 58. Repito, Mateo 13, del 53 al 58. Porque durante esta semana vamos a estar viendo algunos textos que son, digamos, un poco aclaratorios para aquellas personas de trasfondo quizás católico, enseñanza católica, y que no están muy familiarizados con la realidad de la Biblia, por decirlo de alguna manera. Ayer veíamos cómo para que de verdad ser llamado un hijo o una hija de Dios, tenías que recibirlo en tu corazón como Señor y Salvador y creer en Él para ser salvo o ser salva. Y no simplemente servía con ir a la iglesia católica, pues no sé, cada una vez al año o 2 veces al año, no lo sé. Por eso vamos a ver durante estos 4 programas, hoy es el segundo, vamos a ver, por ejemplo, que Jesús de Nazaret tenía hermanos y tenía hermanas. Y que incluso nos dicen hasta el nombre de los hermanos. Y vamos a ver cómo que su madre pues fue profetizado, ¿no? Cómo iban a ser y tal. Bien, vamos a empezar a leer donde dice el verso 53 de Mateo 13. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Vino a su tierra y les enseñaba en la sinagoga de ellos. De tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde saca esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues saca todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros debido a la incredulidad de ellos. Luego yo creo que está bastante claro que Jesucristo de Nazaret es cierto que tuvo también hermanos y tuvo hermanas, ¿verdad? Luego no simplemente María, la que familiarmente llamamos a la Virgen María, no simplemente tuvo a Jesús y se acabó y ya fue cerrado su vientre hablando en argot bíblico, no. Dios permitió que María, esposa de José, de la descendencia del rey David, por ella, no por su esposo José, sino por ella realmente sí es la descendiente del rey David. Por su esposo hubo ahí un corte en uno de los reyes, pero eso ya es otra historia, un poco más profunda y más teológica. Pero para que ustedes lo tengan claro, quien realmente es descendiente de David es la Virgen María. Ella sí lleva sangre del rey David, como profetizado estaba que tenía que nacer del rey David. Si nos vamos al libro de Isaías en el capítulo 7 y en el versículo 14, Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Repito, Isaías 7:14. El Señor mismo os dará señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre
Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Luego hemos visto ahí que incluso en la Biblia ya aparecía uno de los nombres de Jesús, porque Jesús, Yoshua, en el Antiguo Testamento, Josué, para que nos entendamos mejor, significa Dios salva. Luego el Señor, a través de Jesús, mandaba un Salvador a la tierra, para salvar a todos los seres humanos, da igual el lugar donde vivieran, la edad que tuvieran, para que fueran salvos en Él. Luego, la Virgen María, la que todos hemos oído hablar de ella, hemos leído de ella, la Virgen María tuvo más hijos y tuvo más hijas. Y si quieren ustedes, en el verso 55 lo dice. ¿No es este el hijo del carpintero? De José se refiere, claro. ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judá? Luego incluso vemos que él tuvo 4 hermanos más pequeños que él, incluso Jacobo. Jacobo es el autor de la epístola de Santiago en el Nuevo Testamento. Solo que en vez de Jacobo, que es el nombre hebreo, es Santiago en nombre romano. Pero es su hermano Jacobo el que iba detrás de él, fue también un seguidor de él. Y también escribió la epístola de Santiago. Luego ven ustedes ahí que sí, María tuvo un propósito muy hermoso, ser la mujer más bendecida del mundo por llevar en su vientre a Jesucristo de Nazaret, por dar la leche materna a Jesús de Nazaret. El primer alimento que él tomó se lo dio su madre. Es una gran bendición para cualquier mujer llevar dentro de ella a Jesucristo de Nazaret. Pero simplemente queda eso ahí. Luego ella tuvo más hijos y más hijas, porque dice también el capítulo 13, verso 56 de Mateo: ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Luego debemos de entender que también tuvo al menos 2 hermanas, porque nos hablan plural. 2, 3, 4 hermanas. Luego Jesús de Nazaret tuvo un propósito en la tierra, igual que su madre, que fue de llevar dentro de ella al Hijo de Dios. Y que fue tocada a través del Espíritu Santo para llevar dentro de ella al Hijo de Dios. Pero ya luego, toda fecundación que tuvo ella en su útero, ya fue porque su esposo José, pues tuvo relaciones con ella para tener hijos. Luego, simplemente es ahí. Luego, todo poder que tenga la Virgen María es un poder limitado, muy limitado, como lo puedes tener tú o lo puedo tener yo cuando oramos al Padre, cuando nos arrodillamos, cuando le pedimos perdón. Luego, ¿hay que tener en cuenta a María? Sí, por supuesto, como Madre de Jesús. Pero simplemente ahí, en ella no vemos ningún tipo de milagro. Incluso ustedes leen también en Juan, en las bodas de Canaán, ella no pudo hacer ningún milagro. Se dirigió a su hijo porque no tenían vino. Incluso cuando el católico reza el Ave María, lo dice: Dios te salve María, porque nadie tiene poder para salvar, solamente Dios, solamente Jesús. Luego, si ustedes conocen a alguien que les ha dicho alguna vez o creen ustedes que estén confundidos o confundidas sobre que María simplemente tuvo a Jesús y ya está, repito, que María simplemente dio a luz a Jesucristo, al niño Jesús, y se acabó, ya no fue nunca más madre, díganle ustedes: perdona, pero no estás en lo cierto, estás confundido, estás confundida, porque yo he leído en la Biblia, en Mateo capítulo 13, verso 55, que los nombres de sus hermanos eran Jacobo, José, Simón y Judas, o Judá, y que tenía más de una hermana. Luego ya María, una vez que Dios la usó para llevar dentro de sí al Hijo de Dios, al Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo, aquel que iba a ser crucificado 30 y tantos años después, ella simplemente fue una herramienta en sus manos, como lo puede ser tú o lo puedo ser yo, a la hora de predicar, a la hora de testificar, a la hora de evangelizar, a la hora de invitar, a la hora de ayunar, a la hora de ofrendar, a la hora de ir a la iglesia. Ella es una más como tú y como yo. La mujer, digamos, más bendecida del mundo a nivel
espiritual o a nivel teológico, posiblemente, pero simplemente quedó ahí, nada más. Ya luego ella hizo su trabajo, tuvo más hijos, que Jesús fue el mayor de todos, sí, cierto, pero ya está, hasta ahí simplemente. El único poder lo tiene Dios, la única autoridad la tiene Dios, y nada ni nadie está por encima de Jesús. María nunca ha tenido, nunca tiene y nunca tendrá más poder que Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios y en Él habita toda la plenitud, en su gracia y en su poder. Él lo dijo, Él nos lo enseñó: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo os lo haré. No dijo en mi nombre y en el nombre de mi madre, sino en mi nombre yo os lo haré. Nunca os confundáis, nunca os equivoquéis. Dios os bendiga, Dios os guarde.